Perdón. Entonces, disculpa. Entonces, decíamos que el croquis, ¿cierto? Iba a ser nuestra primera etapa de acercamiento hacia el dibujo normalizado y técnico, donde vamos a aprender a generar un levantamiento rápido, algunas técnicas simples para poder generar una vista en la que podamos trabajar, ¿cierto? O podamos representar, y esto debido a que es la forma más clara de ver algo en primera instancia. Esto es lo que vamos a representar este tipo de elementos, obviamente en una forma bastante más simple. Nadie pide que uno dibuje a mano ese componente, pero sí algunos elementos principales. Bueno, eh, vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿cierto? En el cual vamos a utilizar solo el lápiz y una hoja. Vamos a dar 2 minutos, ¿ya? Y la idea es que puedan dibujar un croquis de esta pieza, ¿ya? En el cuaderno, y que la representación de este elemento me indique a mí o me permita comprender cómo está desarrollado, ¿ya? Entonces vamos a dar 2 minutos para eso y lo dibujamos, ¿ya? Vamos. Ok. Entonces, la idea de ese tiempo, ¿cierto? De generar esta difusión, es que ustedes puedan generar un croquis a mano alzada de este elemento, que es bastante simple. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es, y yo voy a hacer ahora el ejercicio acá, lo voy a hacer con el mouse, así que les pido disculpas si es que queda un poquito tirón, pero esa es la idea, ¿cierto? El objetivo es poder comenzar a comprender en qué posición yo coloco un objeto para generar su representación, ¿ya? Y si ustedes se fijan, este elemento que es bastante simple, si yo lo coloco de esta forma, ¿ok? Y voy a dibujar esto acá para hacer la representación. Si yo lo coloco de esta forma, estoy limitándome a esta vista y no sé cuánto es su profundidad, ¿ok? Sin embargo, y perdón, aquí voy a deshacer un poquito porque me quedó muy arriba el dibujo. ¿Ya? Sin embargo, el posicionamiento de estos elementos, por ejemplo, yo voy a dibujar esta cara de elemento, ¿ya? Es decir, este elemento me vieron dibujar. Ok, pero ¿qué profundidad tiene? No sé qué profundidad tiene. Ah, perdón, tiene toda la razón. Voy a generar una profundidad. ¿Ya? ¿Se fijan?
Ah, ok, ahora sí me queda más claro que esto tiene una pequeña profundidad o tiene una forma. ¿Qué utilicé acá yo? Primero utilicé la vista del elemento que yo conozco, o sea, el que me entrega la forma básica o principal, es una L, ¿cierto? Una forma de L. Y luego le agregué una profundidad para poder representar. La idea de un croquis es que la representación me pueda indicar a mí rápidamente la mejor posición o forma de un elemento, ¿ya? Seguramente otras personas lo dibujaron de otra forma y en otra posición, pero las posiciones y las formas de los elementos en gráfica están definidas bajo norma y tienen algunas condiciones o representaciones básicas. Yo acá tengo otros ejercicios, ¿cierto? Que ustedes pues los pueden completar y que consisten en poder hacer el mismo ejercicio de representación. Fíjense en este elemento, por ejemplo, ¿ya? Este elemento, eh, si yo dibujo la misma forma anterior, por ejemplo, hago este elemento e intento, ¿cierto?, colocarlo en tres dimensiones, claramente las personas van a comenzar a ver que existe una pequeña diferencia entre esta visualización y esta, debido a que una horizontal, bueno, voy a hacer aquí el otro elemento para que, ahí, ¿cierto? Más o menos. Existe una pequeña desviación en cuanto a que esta cara se ve en una posición, sin embargo acá la posición no se ve alineada con la horizontal. ¿Se fijan? Bueno, a estas posiciones que nosotros comenzamos a ubicar en la parte de boceteo, de trabajo, de croquis, ¿cierto? Se les conoce como perspectivas. Yo me voy a saltar aquí los otros dos ejercicios, que son más o menos simples, ¿cierto? Y llegar a este que es más complicado, donde a mí se me solicita que genere la representación de un objeto. Y lo primero que tendemos a hacer, ¿cierto? Es a visualizar la pieza en la posición que se encuentra. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un tiempo de 2 minutos para que ustedes dibujen esta pieza, que no se encuentra en ninguna posición normal, ¿se fijan? Sino que está en una posición totalmente diferente. ¿Ya? No está alineado a ningún lado. Entonces, les voy a dar 2 minutos para que ustedes dibujen el croquis de esta pieza y luego vamos a revisar el resultado de algunas personas para entender por qué y cómo debo posicionar un elemento para trabajar en una perspectiva, que es la posición que yo requiero, y poder entender y verificar el objeto. Bien, después de eso les voy a pedir a un par de personas que puedan mostrar el dibujo para ver cuáles fueron los resultados y podemos entender por qué debemos aplicar una técnica. Bien, vamos entonces con el trabajo de esta pieza. Necesito que generen el croquis a mano alzada, no hay que usar regla, y que ustedes coloquen la mejor posición o la posición que ustedes consideren que es la mejor para representar este objeto.
Bien. Tenemos entonces este ejercicio y me gustaría si alguna persona nos puede mostrar el resultado. No sé si don Ignacio, lo mismo, o ojalá otras personas nuevas para que todos puedan participar, porque después es importante que tengan las experiencias para poder resolver las pruebas o los certámenes. No sé si alguien nos puede mostrar el resultado de esa pieza. ¿No? Elijo a alguien de la lista entonces. Más simple. Don Matías Dawson. ¿Lo tenemos, don Matías? ¿Lo tenemos presente? Sí, profe. Don Matías, ¿nos podría mostrar rápidamente Ahí, solamente el dibujo? Un poquito más cerca de la cámara, por favor, don Matías. Ya, perfecto. Muchas gracias, don Matías. ¿Tenemos alguien más que nos pueda mostrar el resultado? Sí, profe. Cita Francisca, muchas gracias. Ahí. Perfecto. Excelente. Gracias, Cita Francisca. Bien. Bien. Fíjense, muchachos, que en ambos desarrollos que vimos acá, y está bien, ¿cierto? En primera instancia, las personas copiaron la posición de la pieza. ¿Ok? O sea, la posición que estaba acá. Eso quiere decir que no logramos todavía imaginar el objeto en 3D y posicionarlo en un lugar donde pueda tener una visión más amplia de los elementos, ¿ya? Fíjense en este detalle, por ejemplo, que voy a generar yo aquí, ¿ya? Lo que yo tengo acá es un elemento compuesto que tiene tres elementos geométricos, un cubo y dos cilindros. Por lo tanto, la idea, ¿cierto?, de poder representar un objeto tridimensional es primero poder visualizar la mayor cantidad de elementos posibles dentro de este elemento, ¿sí? Para poder entender su posición. Y la mayor complicación se genera con elementos cilíndricos debido a que en una perspectiva todos los elementos cilíndricos o todos los círculos se transforman en elipses. Y para eso también hay una técnica para poder a lo menos acercarse lo más posible a la visión, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, yo primero giré la pieza y la estoy colocando en otra posición. Y luego, ¿cierto? Voy a dibujar aquí los elementos que necesito para poder proyectar estos cilindros, ¿ya? Acá y aquí, ¿cierto? Que voy a tener que colocar una elipse. Les pido disculpas, estoy dibujando con el mouse, ¿cierto? Pero es un croquis y la idea es esa. Fíjense también que estoy respetando, ¿cierto? Lo más posible, y yo me corrí un poquito aquí del elemento, voy a colocarlo más al centro, ¿ya? Estoy tratando de respetar, ¿cierto?, la posición original del elemento. ¿Ok? Aquí voy a salir con el cilindro hacia acá, ¿cierto? Y voy a dibujar esta parte de acá, que son solo elipses, ¿se fijan? Y después ustedes pueden corregir. Como esto es un croquis, da lo mismo, ¿cierto? Aquí. Y acá voy a hacer lo mismo. Tengo, ¿cierto?, un elemento que va a tener aproximadamente esa forma, una proyección del cilindro hacia allá, una proyección del cilindro hacia acá, y aquí voy a tener nuevamente la elipse, ¿cierto? Ahí. Bien, lo mejor posible porque está hecho aquí con el mouse. Bien, entonces fíjense que yo he cambiado la posición del elemento, ¿cierto? Lo cambié y estoy generando una vista en perspectiva que me permite comprender de mejor manera el elemento, saber que ahora es un cubo y que está acá, tener los cilindros, ¿cierto? Y en una posición que me permite utilizar cierta técnica de dibujo, a pesar de que estoy con el mouse, ¿cierto? Y con el puntero de PowerPoint, me permite tener cierto control dentro de lo que estoy haciendo. Estas técnicas de control para trabajar estos elementos tienen que ver fundamentalmente con dos conceptos y que son lo siguiente: las perspectivas, ¿ya? Las perspectivas son eh, maneras de representar uno o varios objetos en una superficie plana, porque sigo trabajando en una hoja de cuaderno, que da la idea, ¿ya? Y esto es lo importante, da la idea
da la idea de la posición, ¿ya?, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Eso es lo que yo busco cuando genero un croquis rápido de un elemento. ¿Por qué? Porque cuando yo genero un croquis rápido de un elemento, lo que estoy intentando hacer acá es poder generarme un objeto que más adelante me permita a mí colocar cierta información, porque quiere decir que me estoy llevando información que no puedo en ese momento llevar a un dibujo técnico, tal y como podría ser dibujarlo en AutoCAD. ¿Se fijan? Si yo utilizo AutoCAD, me va a ser mucho más fácil generar ese elemento porque voy a tener herramientas que me va a permitir trabajar eso y a lo mejor voy a poder, ¿cierto?, generar esa misma opción con algunas técnicas, ¿cierto?, mucho más rápido y poder ejemplificar un desarrollo más claro. ¿Ya? ¿Se fijan? Esto, ahí. Se fijan que me es más fácil trabajar un objeto aquí entendiendo algunas condiciones básicas de ángulos, ¿cierto?, y elementos. ¿Se fijan? Es mucho más simple. Y también tengo herramientas que me van a permitir trabajar en esos formatos. O sea, yo voy a poder de una u otra manera, ¿cierto?, generar elementos o voy a generar posiciones que me van a permitir colocar un círculo en una posición que yo no la tenía. ¿Se fijan? Entonces, pero no siempre voy a tener la posibilidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a hacerlo. No siempre voy a tener la posibilidad de poder utilizar estas herramientas, ¿ya? Porque eso no es lo que generalmente se acredita. Entonces, debo tratar de llevarme estas técnicas hacia la posibilidad del trabajo más manual para generar estos trabajos. ¿Se fijan? Aquí se vuelve mucho más simple, ¿ya? Utilizando las mismas herramientas que hasta aquí hemos trabajado, sin incurrir en ningún cambio, salvo pequeños detalles, ¿cierto?, que necesitamos. ¿Se fijan? Es mucho más fácil poder desarrollar eso utilizando un software, pero no siempre voy a tener la posibilidad. Vamos a llegar a esto y lo vamos a usar pronto porque no le damos mucho énfasis a esto, pero es la parte básica para entenderlo. Entonces, lo que yo busco es tener técnicas manuales que me permitan hacer un levantamiento rápido de un objeto tridimensional y posteriormente me va a permitir entender a mí qué significa visualizar un objeto desde distintos puntos de vista, ¿ya? Entonces, las perspectivas las vamos a poder encontrar en dos grupos. Vamos a tener perspectivas cónicas, ¿ya?, que son estas de acá, que la representación de perspectivas de cuerpos con fines artísticos, industriales o arquitectónicos, pero generan esta vista que, a pesar de que es la forma real en la que yo veo un objeto, porque si yo llego a una esquina y me paro en un edificio, es así como veo, ¿ya? No es la más utilizada en dibujo técnico. ¿Por qué? Porque no genera una representación proporcionada del objeto, sino que parece que estuviera deformado, ¿ya? La perspectiva por este sistema representada ofrece una visión mucho más real del objeto, eso es verdad, por su similitud con la visión humana, pero no es una representación utilizada para el trabajo técnico o para los planos o para la documentación técnica, producto de que no es la mejor representación de un objeto, sino que es como yo lo veo, ¿ya? Y parece que estuviera deformado. Estas son las perspectivas cónicas, se utilizan en arquitectura, en dibujo de personas, en ese tipo de cosas. Sin embargo, existen las perspectivas axonométricas, ¿bien? Las perspectivas axonométricas, o la perspectiva axonométrica, es un sistema de representación gráfica consistente en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano. Está diseñada para eso. Mediante proyecciones paralelas o cilíndricas. Nosotros vamos a usar paralelas, ¿ya? Referidas a tres ejes ortogonales. ¿Se acuerdan que acá arriba hablamos de que los objetos en la geometría van a estar regularizados por este sistema de ejes? Bueno, estas perspectivas trabajan en base a ese concepto, ¿ya? ¿Para qué? De tal forma de conservar sus proporciones en cada una de las tres direcciones: altura, ancho y longitud, o X, Y y Z. Existen varios tipos de perspectiva axonométrica, pero nosotros vamos a trabajar solo uno, que es
la perspectiva isométrica. ¿Ok? Bueno. Aquí hay una pequeña, un pequeño árbol, ¿cierto? Un diagrama de árbol, que es así, que dice, la manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Perspectivas. Eso es lo que hace una perspectiva. Hay del tipo cónica y axonométrica. Las cónicas pueden ser paralelas, oblicuas o aéreas. Y las axonométricas pueden ser ortogonales u oblicuas. Nosotros vamos a irnos por las perspectivas axonométricas ortogonales. ¿Por qué? Porque las vistas que vamos a utilizar posteriormente en los planos son proyecciones ortogonales. ¿Ya? Estas vistas se les llaman vistas ortogonales. Y esta proyección que está acá es una isométrica, que es la que se utiliza generalmente. No es la única, se puede usar trimetrio, pero es la que más se utiliza, porque es la que genera una mejor representación en cuanto a volumen, posición y forma de un elemento en un plano técnico. ¿Se utiliza? Sí. Aquí hay un ejemplo de un equipo, ¿cierto? Que es un mixer. Acá, aquí hay el ejemplo de una infraestructura, de una planta. ¿Se fijan? Está en isométrica. ¿Ya? Y acá también hay una representación del equipo y también está en isométrica. ¿Bien? Por eso es que es una de las representaciones que más se utiliza y es la más fácil de llevar al croquis y se puede utilizar para poder hacer levantamientos rápidos de objetos en terreno y tener una representación fidedigna o válida de sus dimensiones en todos los ejes, ¿cierto? Con una proporcionalidad que me permite a mí entender el objeto a cabalidad. Por lo tanto, de las ortogonales nosotros vamos a irnos a la isométrica, que es la que vamos a utilizar. ¿Existen más? Sí, y aquí están las diferencias, ¿cierto? Con respecto a cómo se representan. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo anteriormente usé una representación oblicua del tipo caballera para la primera pieza que hicimos, ¿se acuerdan? Aquí, esto es caballera y esto también es caballera, ¿ya? Es una representación oblicua, pero nosotros vamos a usar fundamentalmente este tipo de representación que es la más representativa, que es una isométrica, que fue la que yo utilicé acá para poder generar el croquis. Y es la que representa en mejor forma el volumen de un objeto para poder tener una representación tridimensional. Además, todos los software 3D permiten colocar un objeto en isométrica y además, ¿cierto? La herramienta que ustedes vieron recién, la herramienta que hemos usado, AutoCAD, permite trabajar en forma automática en isométrica. ¿Ya? Aquí está, dibujo isométrico. ¿Se fijan? Ya me permite hacer los círculos, me permite hacer todos los elementos que se necesitan para el dibujo isométrico. Y es por eso que es la perspectiva que utilizamos para generar nuestros croquis o más adelante nuestras representaciones tridimensionales. Esto, ¿cierto? Considerando que para un objeto tridimensional, para modelar un objeto tridimensional, se requieren otras técnicas y otros tipos de software que requieren mucho más recurso, tiempo, ¿cierto? Y al final yo puedo generar una representación que es muy parecida a la realidad, ¿cierto? Y generar y ganar claridad en un dibujo. ¿Bien? Bueno, la perspectiva isométrica, ¿ya? O una proyección isométrica es un método de representación gráfica, más específicamente una axonométrica ortogonal, esa es su clasificación, y constituye una representación visual de un objeto tridimensional que se reduce en dos dimensiones, o sea, bidimensional, en las que los tres ejes ortogonales, X, Y y Z, que en la realidad son planos ortogonales, o sea, tienen 90 grados entre sí, ¿ya? En la que los tres ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 120 grados. ¿Se fijan? Forman ángulos de 120 grados. Y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. O sea, esta distancia, esa distancia y esta distancia en X, Y y Z son iguales a las de la realidad. En el caso de las otras perspectivas, no se cumple ese elemento. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí, si usted, yo tengo aquí un pequeño ejemplo. Por lo tanto, en las otras perspectivas, fíjense que la isométrica, los valores en cada uno de los ejes son 1, 1 y 1. Escala de 1 es a 1 es a 1. Sin embargo, en el resto de las proyecciones, las escalas cambian.
1 es a medio y es a 1. 1 es a un tercio y es a 1. Incluso acá hay unas mucho más complejas. ¿Ya? Por lo tanto, el isométrico es el más simple, el más fácil, y además me representa con las medidas que necesito para el trabajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para el trabajo de isométrica, ¿cierto? Yo voy a tener estos ejercicios, vamos a hacer solo un par o dos, tres para poder avanzar y entender bien cómo utilizar la isométrica, tanto en AutoCAD, y cómo hacer un ejemplo muy parecido, ¿cierto? Cómo utilizar la misma técnica para trabajar en una hoja de cuaderno cuadriculado, normal, y obtener un resultado muy cercano a lo que es una perspectiva isométrica para el boceteo, o sea, el levantamiento en forma rápida y en terreno de un elemento, o la proyección en 3D sin tener un software tridimensional para el trabajo. Bien, para eso yo voy a utilizar mi herramienta de AutoCAD. Bien, voy a cerrar esto. Y voy a abrir aquí un ejemplo que tengo. Dame un segundito para buscarlo acá. A ver si encuentro donde dejé el elemento. Dame un segundito y las coloco aquí. ¿Ya? Y voy a abrir este elemento que tengo en dibujado. ¿Ya? Aquí lo voy a borrar. Entonces, vamos a decir lo siguiente, para entender en primera instancia a qué se refiere la perspectiva isométrica. ¿Ya? Voy a tomar este elemento y lo voy a mover hacia acá. Entonces, el sistema isométrico me dice lo siguiente. Me dice que un elemento en isométrica, primero, mantiene todas sus medidas, ¿cierto? Mantiene todas sus dimensiones en cada uno de los ejes. Y además, ¿cierto? Entre ellos se genera este ángulo de inclinación de 120 grados. ¿Ok? Para esto, nosotros tenemos acá herramientas que ya hemos visualizado que permiten configurar los ángulos. ¿Se fijan? Y en relación a eso, es importante entender que el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, o sea, si yo muevo este elemento a este objeto, para poder analizarlo, ¿cierto? Aquí, si yo muevo a este objeto, voy a ver que el ángulo con respecto a la horizontal es de 30 grados. ¿Se fijan? Todos los elementos a los que yo me muevo están a 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Ya? Entonces, quiere decir eso que la configuración de ángulo de 30 grados, ¿ya?, en el espacio en blanco, me va a permitir a mí dibujar un elemento en isométrica en forma automática, manejando las medidas reales del objeto. Si yo digo que mi objeto tiene estas medidas, ¿cierto? Acá simplemente lo voy a dibujar con las mismas medidas, fíjense. Voy a pinchar aquí. Con respecto a la horizontal, me dice que la inclinación de cualquiera de los tres ejes es a 30 grados. Así que como yo tengo configurado acá los 30 grados, solo voy a subir hasta los 30 grados. ¿Ya? Aquí me dice que este lado del cubo, o sea, este lado que tenemos acá, yo lo voy a ir cambiando ahí para poder irlo trabajando. Ese lado tiene 50 y el lado de acá también tiene 50, ¿se fijan? Ahí tengo el otro elemento a 50. Entonces, voy a tomar mi línea, voy a pararme aquí y voy a decir 30 grados, ahí está marcado, distancia 50, enter. Bien. Luego voy a dibujar desde el otro punto, ¿cierto? 0 grados, subo hasta los 30 y mi largo es 50, enter. Bien. Las distancias verticales son automáticas. 25, 25, esas no cambian. Y la posición de arriba, 25, enter. Y luego, simplemente uno los elementos o dibujo con las medidas que necesito. 50 y 50. ¿Ok? Este elemento está dibujado en isométrica. Ahí, ¿se fijan? Si yo coloco
mi sistema de isométrico que tiene que ver con los ángulos, voy a mostrar que está en isométrica para cualquiera de sus posiciones, ¿ya? Independiente de donde yo me coloque, siempre va a haber un ángulo que va a coincidir con el elemento isométrico. ¿Se fijan? Ahí, o acá, o acá. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a eso? ¿No? Bien. Sin embargo, cuando yo estoy haciendo un boceteo y tengo una hoja de cuaderno, como esta que está acá, no tengo la manera de trabajar con 30 grados. No voy a sacar escuadras ni voy a sacar elementos, sino que voy a trabajar simplemente con un lápiz pasta y o con un lápiz cualquiera, perdón, y una hoja de cuaderno. Para eso, ¿cierto? Para eso, la técnica para trabajar isométricas es la siguiente. Fíjense. Voy a trabajar este mismo elemento que se encuentra en isométrica. Este elemento que se encuentra en isométrica ya sabemos porque está de acuerdo a los ángulos y lo hicimos con el software, ¿cierto? Y lo voy a trabajar como si estuviera de cualquier tamaño del cuadrado, ¿cierto? Da lo mismo. Y voy a hacer lo siguiente. Para trabajar en isométrica voy a utilizar la relación de la diagonal entre dos cuadrados. ¿Se fijan? Entre dos cuadraditos del cuaderno, ahí voy a utilizar esa relación en diagonal. ¿Ok? Obviamente, si tengo la medida, puedo darla. Pero como estoy trabajando en isométrica y solamente requiero hacer un levantamiento en forma manual, no voy a estar tomando medidas, sino que voy a bocetear a mano alzada y voy a trabajar en base a proporciones. Así que voy a decir lo siguiente, fíjense, ahí, esa es la diagonal que trabajo, ¿se fijan? Dos rectángulos. Voy a avanzar ahí a dos rectángulos, ¿ya? Uno, dos. Luego voy a avanzar hacia el otro lado. Aquí, una diagonal, la siguiente diagonal. ¿Ok? Las verticales u horizontales se mantienen. ¿Ya? No hay cambios ahí. Las diagonales siempre cruzando dos rectángulos en diagonal. ¿Fijan? Y posteriormente voy completando bajo ese mismo perfecto. Esto obviamente hecho a mano alzada y utilizando una hoja de cuaderno cuadriculado, no utilizando un software CAD. ¿Ya? Fijan ahí, estoy avanzando 2 y acá 2. Lo importante es la proporción. Yo trabajé proporcionalmente para dar las alturas. ¿Ya? Para eso debo entender visualmente el objeto o debo tener las dimensiones. Pero si ustedes se fijan, hay una pequeña variación con respecto a este elemento, Pero como esto es un bosquejo, un boceteo, ¿ya? No requiero más detalle. ¿No es tan isométrica? No realmente, porque no tiene la misma medida. ¿Ya? Para que esté en una isométrica tiene que tener esta medida exacta. Pero es una variación muy cercana a la isométrica, ¿se fijan? Que me permite rápidamente dibujar un elemento geométrico con referencias principales sobre una hoja de cuaderno. Bien. ¿Dudas, consultas con respecto a esto para trabajar en su cuaderno con un lápiz a mano alzada y no en el CAD todavía, porque el CAD obviamente es mucho más fácil? ¿Ya? ¿Alguna? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe, todo bien. Bien. Entonces, Profe, para... Sí, dígame. la representación isométrica, Perdón, don Gonzalo, lo escuché la cortado, puedo disculpe. usar. La representación isométrica es desde una figura que está en esa posición y se repite la posición, o puede ser en otra posición y la puedo girar a esa. No, usted la puede colocar en la posición que usted considere más relevante para mostrar el objeto. Fíjate. Voy a cambiarlo de... Ay, Voy a cambiarlo, tú eliges la posición, ¿ya? Voy a cambiarlo de posición. Voy a seleccionar esto.
Voy a cambiar la posición, voy a decir, no lo quiero colocar así, lo voy a colocar parado en el fondo. Voy a colocar esto voy a usarlo como altura. ¿Ya? Simplemente cambio la proporcionalidad. ¿Ya? Yo lo puedo colocar como yo estime conveniente. ¿Ya? No estoy obligado a mantener la posición, sino que lo que necesito mantener es la proporción para que pueda representarlo. Es simplemente un apoyo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces uno necesita ir a terreno, hacer levantamiento de un objeto y pasa lo que nos pasó recién cuando estábamos trabajando, que si bien el trabajo no está mal hecho, ¿cierto? Empieza a generar problemas, sobre todo cuando tenga que dibujar circunferencia y otros elementos. Y cuando tenga que colocarle algunas dimensiones para decir esto es lo que levanté en terreno y después me tenga que sentar en un CAD a hacerlo realmente como corresponde técnicamente, puedo perder referencias, puedo perder elementos. Entonces, esta es una técnica para poder rápidamente dibujar en isométrica como si fuera un 3D, ¿cierto? Y poder utilizar la cuadrícula del cuaderno como una referencia para que se haga mucho más fácil el trabajo. ¿Bien? Pero yo puedo posicionar el objeto como yo quiera, porque en el fondo yo defino el punto de vista del objeto. ¿Bien? Y estos elementos se utilizan mucho en trabajo. No sé si con Muchas eso, gracias. ¿sí? ¿Ahí sí, don Gonzalo? Ya, Sí, más sí. claro, perfecto. Ya, entonces no requiere una sola posición. Este ejercicio es muy básico porque es simplemente un cubo, pero vamos a ver cómo los otros objetos, ¿cierto? Se pueden desarrollar. Vamos a hacer un par de ejercicios y luego voy a moverme acá para ir haciendo el ejercicio uno a uno, y luego vamos a ver la técnica de poder hacer la circunferencia, que es un poco más difícil. Yo voy a ir haciendo este mismo ejercicio a mano alzada, ¿ya? Aquí en un cuaderno, para que ustedes vean que esa es la forma. No tiene gracia que yo esté usando el CAD y ustedes a mano alzada. Y voy a venir acá y voy a trabajar el primer ejercicio para que ustedes lo puedan revisar. Fíjense. Nuestro primer ejercicio, que está acá, ¿cierto? El ejercicio número 1, perdón, aquí, lo voy a trabajar sobre una imagen, ¿ya? Para que sea más fácil. Y ahí aquí, al CAD, y voy a recortar este elemento. Ahí. Luego lo voy a hacer en mi cuaderno para que ustedes lo vean. Entonces aquí ya tengo solamente una foto. ¿Se fijan? No tengo el CAD, tengo solo una foto. Y voy a intentar usar un lápiz, ¿ya? Aquí vamos a darle un espesor de esa. Sí, dejémoslo en el rojo. Veamos aquí. Sí, con eso ya está bien. Y vamos a intentar trabajar este elemento, ¿ya? Perdón, voy a hacer lo siguiente para poder tener la imagen y el elemento, ¿ya? Si me disculpan un segundito. Ahí. Lo voy a copiar. Voy a entrar en mi CAD. Pegar aquí, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Y ahora voy a recortar todo en conjunto para trabajar sobre el mismo elemento a mano alzada. ¿Bien? Entonces ahí misma configuración anterior, ahí tengo la línea que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es la técnica para trabajar esto? Primero, ubicar los puntos de referencia y las proporciones, ¿ya? Tengo que definir mis proporciones y voy a decir que esa proporción que está aquí va a ser X, ¿cierto? Esto va a ser Y y esto va a ser Z. ¿Bien? Bueno, no es necesario que uno lo marque, simplemente esto se hace mentalmente, pero es para el efecto. Yo voy a decir que X, Y y Z son iguales, en este caso. ¿Cuál proporción? La que yo quiera darle. Por lo tanto, voy a venir acá, voy a ubicar un punto de inicio donde voy a trabajar para más o menos contener el elemento y lo voy a definir. Voy a utilizar el mayor espacio posible, ¿cierto? Voy a tratar de trabajar desde aquí al centro y voy a seguir las reglas que me habían indicado. Me decían lo siguiente: debía generar las diagonales con respecto a dos cuadros del cuaderno. Así que voy a trazar X diciendo, y aquí, voy a ir desde aquí, ¿cierto?
Hasta ahí, ¿ya? Fíjense que lo estoy haciendo con el mouse a mano alzada. Luego, en un cuaderno es bastante más fácil, ¿ya? Voy a trazar Y, ¿ok? Voy a tener que venir, pasar por ahí y llegar hasta acá. Entonces voy a venir aquí, ¿cierto? Y voy a trazar Y, ¿ok? Luego voy a trazar Z. Y aquí el detalle es el siguiente. Fíjense, aquí yo avancé 1, 2, 3, 4. Voy a tratar de copiar lo mismo hacia arriba, a pesar de que va a haber una diferencia, ¿ya? Pero para el efecto de ustedes, aquí yo realmente debería llegar hasta la mitad. Pero cuando llego a la mitad de un elemento, tengo que bajar hasta la mitad del otro, para poder compensar. Entonces, en primera instancia no lo voy a hacer así porque es solamente para entenderlo. Después les complico la vida un poco más, ¿ya? Y aquí me voy a guiar solamente uniendo los dos puntos finales. Aquí no necesito respetar la parte de los dos rectángulos porque no estoy trabajando con una línea 90 grados. Solamente las partes de 90 grados respeto esto, ¿se fijan? Entre esta línea y esto aquí debería haber 90 grados, pero para que sea una isométrica, ¿cierto? Debe tener los 120. Entonces, yo acá simplemente voy a unir, perdón, acá simplemente voy a unir estos dos elementos, ¿ya? Voy a tener una línea ahí donde tengo el... Aquí. Ahí quedó mejor. ¿Ya? Vamos a borrar. Ahora sí. En un cuaderno se hace bastante más simple este elemento. ¿Ya? Ahora sí voy a bajar ahí. Aquí. ¿Se fijan? Obviamente este debería haber estado bastante más arriba. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado con las proporciones, pero es para poder tener siempre los medios, porque yo estoy trabajando pares, entonces prefiero tener los pares para poder trabajar los centros si es que lo necesito. La siguiente línea, como esa 90 grados sí respeta eso, por lo tanto, viene aquí, ahí y ahí. ¿Ok? Desde aquí abajo tengo una vertical, así que debo subir. Ahí. Aquí también la tengo y por eso es que estoy buscando el centro. ¿Se fijan? Voy a decir que eso es justo el medio. Acá voy a subir los mismos dos. Y ahora tengo la misma diagonal que utilizo para esa posición. ¿Bien? Como esto es a 90 grados con respecto a esta, o sea, esta parte de aquí tiene esta posición, me voy a mover igual en la misma posición. Aquí, ¿cierto? Y luego voy a simplemente a unir ahí. Y luego este elemento de acá se mueve hasta esta diagonal y aquí nuevamente la misma diagonal y el elemento que viene acá arriba simplemente cierra ahí. ¿Ok? Ahí está dibujado a mano alzada con respecto a la posición del elemento, ¿cierto? Esto está en isométrica, esto no está en isométrica, pero se acerca bastante y me permite generar una representación guiándome por la línea del cuaderno. Yo sé que hay gente que puede hacerlo en una hoja en blanco, ¿ya? Pero esas personas tienen habilidades de dibujo. No en mi caso, yo no tengo habilidades de dibujo artístico en el fondo, sino que es dibujo técnico. Por lo tanto, busco apoyarme en cosas técnicas para poder desarrollar este tipo de trabajo, ¿ya? No trato de hacerlo de forma artística porque no tengo la capacidad. Quien tenga la capacidad de hacerlo de forma artística sin usar un cuaderno y pueda hacerlo en hoja en blanco, lo felicito y utilícela. No es necesario que use esto, ¿ya? Pero esto me va a permitir a mí trabajar proporcionalidades y poder trabajar otros elementos. Ahora, fíjense en este detalle. ¿Se acuerdan que les dije que esto debía haber llegado hasta la mitad para poder dar la misma proporción? Bueno, voy a borrar lo que tengo acá, ¿cierto? Y voy a tratar de hacerlo así para que vean la diferencia. Pero cambia, es un poco más complejo. Voy a partir nuevamente. Punto centro, ¿cierto? Me voy a mover esa diagonal y a la otra diagonal. ¿Ya? Acá lo mismo. Me voy a mover desde esta diagonal a esa diagonal y ahí. ¿Bien? Sin embargo, en esta altura voy a llegar hasta el centro de este elemento. ¿Ya? Hasta ese centro. Aquí. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar y voy a llegar hasta el centro. ¿Ya? Esto ya va a tener una altura mayor y me va a dar la idea de que hay mayor proporcionalidad. Voy a bajar. Y un poquito corrido con la línea. Aquí.
¿Ya? Voy a bajar ahí y ahora, para poder hacer esta parte de acá arriba que antes se movía desde esta diagonal a esa diagonal, voy a tener que irme desde este centro, pasando por esta intersección hasta el otro centro, pasando por esa intersección hasta este centro. O sea, debo llegar a ese punto. ¿Pueden marcar? Sí, pueden marcar. ¿Por dónde debo pasar? Por esa intersección, cuando ocupo los centros, ¿cierto? Debo pasar por esta intersección, ¿ya? Aquí voy de un centro a un medio, paso por esa intersección y me muevo hasta el otro centro. Y ahora puedo tirar mi línea. ¿Ya? Es bastante más proporcional que la anterior. Como ahora la altura es un poco más que antes, para poder hacer el mismo centro voy a tener que subir. ¿Ya? Ahora este no es el centro, sino que el centro está un poquito más arriba, o sea, en la mitad. ¿Se fijan? Y yo nuevamente voy a tener que pasar por este centro, por esa intersección, y voy a tener que llegar al centro de esta línea aproximadamente. Voy a hacer esa línea. ¿Ya? Aquí lo mismo. Voy del centro, paso por esta intersección y llego al centro. Bajo. ¿Ok? Aquí voy a hacer el mismo movimiento. Tengo que ir a este punto centro y luego pasar por aquí y por ahí, ¿cierto? Muevo la línea hasta ese punto y voy a volver a llegar hasta ahí. Y luego ahora sí voy a unir ahí. Por eso es que uno cuando bocetea usa un lápiz grafito y una goma, ¿cierto? Y voy a unir el último elemento con la posición que necesito. ¿Ya? Ahí está dibujado con respecto a los centros y ganando más proporcionalidad con respecto a que estos dos lados son exactamente iguales. ¿Bien? Entonces, ¿se puede trabajar en un medio? Sí, pasando por las otras intersecciones. Cambia el punto de intersección, cambia un poquito la referencia, pero se puede hacer sin problema para poder hacer esa referencia, ¿ya? Solo en isométrica no es necesario hacer los otros elementos. Entonces, vamos a tomar el ejercicio número 2, que está acá, ¿cierto? Este ejercicio, y vamos a dar 5 minutos para que lo hagan en su cuaderno utilizando esta técnica, ¿cierto? Y vemos el resultado a ver si mejora o empeora. Yo lo voy a hacer en mi cuaderno y se los voy a mostrar y ustedes lo hacen en el suyo y vamos comprobando el resultado, ¿cierto? Y me comentan después si mejora o no mejora el trabajo, ¿bien? Vamos con los... perdón, aquí ya les voy a dar un poquito más porque esto demora un poquito. 5 minutos entonces y mostramos el resultado. La posición que elijan, ¿cierto? Y aquí, perdón, que antes que partir, la posición que elijan, como nos decía anteriormente su compañero, es importante, sí, porque yo quiero que esta isométrica muestre la mayor cantidad de detalles, entonces no tiene sentido dejar esto oculto, sino que lo veo desde esta posición para mostrar la mayor cantidad de elementos, porque no estoy viendo la cara que está por atrás, o sea, no veo esa cara que está ahí, ni tampoco veo lo que hay acá. No sé cómo son. Entonces, puede ser que incluso en algún momento necesite colocarlo en dos posiciones distintas para mostrar todo el objeto. Tampoco estoy viendo lo que hay abajo. ¿Se fijan? En el fondo de 6 caras estoy perdiendo 3. ¿Ya? Bien. Vamos entonces 5 minutos para desarrollar esto en su hoja de cuaderno a mano alzada con un lápiz cualquiera. Pueden usar un lápiz grafito y borrar y después marcar con un lápiz pasta encima, no es problema. ¿Ya? El croquis es libre, lo que busca es la mejor representación rápida y limpia de un elemento en el cual yo no tengo la posibilidad de trabajar en un computador u otros elementos y es la primera etapa para desarrollar el trabajo dibujotécnico en vistas. 5 minutos y revisamos.
Bien, ¿cómo anda el tiempo, jóvenes? Bien. ¿Sí? Bien, De profe, sobra, bien. ¿cierto? Sí. De sobra. Ya. Esto es lo que hice yo, ¿ya? Este es mi resultado. Eh, con respecto al resultado de ustedes, no es necesario que me lo muestren, confío en que lo hicieron, ¿cierto? Pero para el primer análisis, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Se facilita el asunto? ¿Se vuelve más simple guiar y poder trabajar? Son dibujos básicos, pero ya eh, vamos a ir empeorando la cosa, como dice. ¿Qué tal la experiencia? Cualquiera que me pueda... Sí, se facilita bastante, profe. Se facilita Se hace bastante, más rápido. ¿cierto? Sí. Justamente. La idea, ¿cierto? En este momento es sumamente básico, pero la idea es que ustedes adopten esta forma de trabajar y la tengan ahí guardada porque alguna vez les va a tocar, sobre todo cuando hagan la práctica o más adelante ir a terreno, y van a tener que hacer un levantamiento de algo y va a ser mucho más simple dibujarlo. Ahora, ¿por qué yo les muestro mi dibujo? Por lo siguiente. Primer detalle, ¿cierto? Fíjense lo desprolijo de los trazos, ¿se fijan? Es como que yo fuera avanzando y es justamente la forma para poder tratar de hacerlo lo más recto posible, porque un bosquejo, un boceto no busca ser perfecto, no es esto, ¿ya? No es esto que tengo acá ni es un cat, es esto. Línea, a veces esta salida, etcétera, y si necesito marcar, poner los puntos para saber dónde tengo que llegar, por dónde tengo que pasar, los marco. Hago puntitos y voy moviéndome a través de los elementos para poder ir desarrollándolo. Lo importante, la proporción. Buscar que la proporción se mantenga. ¿Se fijan? No todos los elementos son igualmente proporcionados. Aquí tenemos diferencias y acá también. Entonces tengo que entender en una primera instancia qué proporción estoy usando para poder hacer el desarrollo directo de lo que necesito. ¿Ya? Bien. Son las 9:35. Les propongo lo siguiente. ¿Hacemos un break y hacemos solamente un par de ejercicios más o prefieren que avancemos al tiro con los ejercicios y terminamos antes para que puedan descansar? Primer día de la semana se vuelve pesado. Ustedes me dicen. Démosle al tiro, yo creo. Sí. ¿Sí? Me imagino que todos prefieren más temprano a quedarse hasta más tarde. Sí. Perfecto. Sí, Entonces, sí, ¿sí? al tiro. Perfecto. Ya, avancemos entonces para que sea más simple. Bueno, íbamos a dar menos tiempo para avanzarnos, ya que el tiempo les sobró, vamos a dar menos tiempo para que puedan desarrollar, ¿ya? Voy a borrar esto de acá y voy a venir a este otro elemento. Ojo con este ejercicio, ¿ya? Porque el de aquí claramente se divide a la mitad, pero aquí, ¿cierto? Vamos a llegar hasta la mitad de la proporción y luego la otra mitad la tenemos que dividir en dos para este trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio y vamos a dar, ya que el tiempo le sobró, voy a darle solamente 3 minutos. A ver qué tal les va con 3 minutos. ¿Ya? Vamos bajando. Damos 3 aquí y vamos viendo si con 3 minutos anda bien o si no agregamos uno más. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, también lo hago en paralelo y luego revisamos.
Bien, ¿cómo le fue con el tiempo ahora? ¿También los 3 minutos o muy poco? Está bien igual. Está bien, perfecto. Vamos entonces, miren. Aquí, me puse la fecha ahora porque no lo tenía hecho y lo hizo hace tiempo y lo muestra siempre lo mismo. Detalle importante, lo mismo anterior, ¿cierto? Proporcionalidad. Me preocupo, en primera instancia, se les voy a consultar cómo le fue y me imagino que bien, si no me habrían... ¿dónde dejé la imagen? Aquí. ¿Ya? Primera instancia, me preocupo, ¿cierto?, de poder hacer la base que me genere mi proporcionalidad. En el fondo, lo que hago es estudiar las caras que componen el elemento, ¿se fijan? Aquí. Yo me preocupo de las caras que componen el elemento. En el fondo, tengo esta cara, ¿cierto?, que está acá, que me permite generar inmediatamente la proporcionalidad de este lado con respecto a este y la mitad del elemento, ¿se fijan? Aquí ya puedo completar estas dos caras. Y luego voy avanzando en los elementos posteriores. Voy avanzando por caras, ¿ya? O por puntos de vista. Si yo miro de acá o miro de aquí el elemento, ¿cierto? Voy avanzando por puntos de vista para la construcción. Y esto me permite generar, ¿cierto?, estos medios elementos cuando lo necesito, si es que tengo una proporción definida y la tengo claramente identificada. ¿Ya? ¿Alguna persona que tenga algún problema, que quiera alguna explicación especial o cómo le fue? ¿Todo bien? ¿Ningún problema? Todo bien, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a ir a esta pieza. Y cuidado acá, porque esta pieza cambió su proporcionalidad. ¿Fijan? Aquí sí que voy a tener, y vamos a más o menos definirla inmediatamente, vamos a decir que esto es X o 3X, perdón. Y borrar. Aquí. ¿Ya? Vamos a decir que esto es 3 veces el otro elemento. O sea, vamos a decir que esto es 3X y esto de aquí es X, ¿cierto? Para tener esa solución para que se vea de esa forma. ¿Ok? Vamos con lo mismo y 3 minutos más hacemos este ejercicio. Vamos. Ay, perdón, la altura también es diferente, ¿ah? Fíjense, este largo con respecto a la altura también hay una diferencia, ¿ya? Para que la puedan analizar.
Bien, ¿cómo le fue con el tiempo, muchachos? ¿Faltó? ¿Llegaron al resultado? Este fue más A mí me corto. faltó. Me faltó. Este le faltó un poquito más. Complétenlo. ¿Ya? Complétenlo, les voy a dar un minuto más para que lo terminemos. Complétenlo para que puedan generar el desarrollo. Adelante. Profe, Sí. tengo una duda. Usted dijo que como era isométrica, como los que están en el plano, pongámosle el suelo, Sí. esas partes visibles siempre son de la misma medida. O sea que así lo fue en los otros. Entonces, ahora mirándolo, yo siento como que el lado izquierdo es como más largo que el lado derecho. Entonces, para que el dibujo me quedara bien y no quedara como medio raro, tuve que cortar un poco como la parte derecha. Las primeras líneas que uno traza al principio, ¿Ya? no sé si me explico. Entonces, quería saber si siempre esas miden lo mismo. O, No, no. La verdad que en este momento las piezas no tienen medida. ¿Ya? Aquí para que no nos interrumpa esto. En este momento las piezas no tienen medida porque lo que buscamos, ¿cierto?, es poder desarrollar o poder habilitar en el fondo la capacidad de asumir proporcionalidades solamente mirando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general cuando uno hace un levantamiento en terreno no tiene la posibilidad de estar midiendo. ¿Ya? Es bastante más difícil. Si la tengo, en general, si tengo la posibilidad de medir, se me hace más fácil entender la proporcionalidad. Por lo tanto, la idea es que la pieza se vea lo más parecida posible a la real. Y para eso yo trabajo en los elementos que conozco, como, que veo simplemente. Por ejemplo, a ver si entiendo bien lo que tú me estás planteando. Este lado de aquí tú asumiste que es, con respecto a este lado, más grande, igual o más chico. puse que era más grande. Ya, o sea, vamos a decir que este lado, vamos a decir que es x más 1, por darle un elemento, ¿cierto? Si es que este fuera x, ¿sí? Ya. En ese sentido, ¿cierto? Bien. Si tú haces esa referencia, ya tienes que empezar a visualizar el crecimiento de los otros lados para poder tener la representatividad, ¿ya? Porque fíjate, este elemento que tengo acá, y así uno es como uno se va guiando, ¿ya? Fíjate, este elemento que tengo aquí es un cuadrado, claramente lo veo, y este elemento también. Por lo tanto, esta parte, ¿cierto? Sin ver esta parte de altura, viendo solamente este elemento, es el primer elemento que yo dibujaría. Independiente que sea más largo. Y aquí yo hago la representación, digo, esto es más largo que esto. No, voy a decir que esto, ¿cierto? Es la mitad de este elemento, para que esto se vea cuadrado. Entonces, este es el elemento que yo primero dibujaría. O sea, voy a hacerlo aquí en una hojita rápido para mostrártelo en una foto, para ir viendo cómo se avanza. Mira, voy a crear aquí ese elemento. No voy a dibujar el otro entero, pero lo voy a crear aquí. Justo tomé una hoja que tenía algo que necesita. Voy a colocarlo aquí y voy a decir, necesito dibujar esta parte con una proporción que yo pueda identificar, ¿cierto? Y yo estoy asumiendo que un lado es más largo que el otro. Y es efectivo, lo que tú dices, así es exactamente, para que se vea así. Por lo tanto, voy a asumir lo siguiente. Voy a dibujar ese sector para que a lo menos los elementos que estoy viendo, que sé que son rectos o rectangulares, ¿cierto?, se vean así. Y luego una primera etapa me va a generar la guía para la segunda etapa. ¿Ya? Aquí y aquí. Voy a sacar una imagen para que la puedas ver. Dame un segundito, que aquí le saco foto con la cámara del mismo notebook, que es más fácil. Ahí, ¿dónde? Acá. Qué difícil esto cuando no. A ver si esto sirvió. Sí. ¿Ya? Entonces, fíjate, yo en primera instancia dibujé eso. ¿Se fija? Eso es lo primero que hice, porque me es más fácil proporcionalmente dibujar esto. Y luego,
Yo voy a recortar este elemento para continuar con la otra parte en el mismo cuaderno. Ahí. Aquí. ¿Cierto? Y achicar esto un poquito. Y esto lo cerramos. Aquí. ¿Ya? Ahí. Yo dibujé primero esto, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque esto me permite definir que este elemento y este elemento me generan este cuadrado. O sea, estoy diciendo que es la mitad. Pero hacia acá, yo ya no necesito crecer al doble, sino que voy a tener que irme a la mitad. Entonces voy a comenzar a buscar los elementos que me partan definiendo, que en el fondo es esta parte de aquí, ¿ya? Que me permite me permite guiar el trabajo para hacer las coincidencias que necesito y poder desarrollar el trabajo. Mira, estando aquí, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente, digo, voy a subir acá. Perfecto. ¿Cuánto voy a subir? Bueno, para que se vea proporcionalmente correcto. Ahí. ¿Ya? Luego voy a avanzar. Y aquí, si yo me muevo en toda la diagonal, voy a estar haciendo un tamaño igual a este. Si yo necesito hacer la mitad, solamente me muevo hasta la mitad. ¿Fija? Hasta ahí. Y llego hasta el medio, porque la otra línea va a llegar hasta acá. Así que llego solo hasta el medio. La línea que avanza hacia acá tiene que coincidir con esta punta, porque estas alturas, esa altura con esa coinciden. Así que, o por lo menos a simple vista yo lo veo así para poder trabajar. Por lo tanto, esta diagonal se va a mover igual que las otras. ¿Fija? Y ahora voy a cerrar. Yo sé que aquí lo mismo. Tengo el punto medio y después debería llegar allá. Pero como estoy haciendo solo medio trabajo, me voy a mover ahí. Y esta línea tiene que cruzar por ese punto, que uno lo puede marcar, ¿cierto? Y llegar hasta acá. ¿Ya? La parte de acá abajo, la misma función. Vengo aquí y digo, voy a juntarme hasta el centro, llego hasta ese punto, me muevo hasta ahí. ¿Ok? Esta línea tiene que subir. ¿Hasta dónde? Bueno, coincide con este elemento, así que llega hasta aquí. Porque coincide con ese cierre ahí para hacer. Esta igual, tiene que ir hasta el centro de allá, pasa por el medio de este elemento, así que puede perfectamente ir ahí y ya cierra hacia abajo. Y ahora simplemente uno los elementos. ¿Te fijas? Y eso me va a dar a mi bolsa. Lo necesito, no, en realidad esto se veía más arriba. Puedo llegar hasta el centro de acá y hacerlo aún más arriba. Pero hay elementos, por ejemplo, esta coincidencia y esa coincidencia que debo respetarlo porque aquí claramente en esta pieza, ¿cierto? En primera instancia y mirando a simple vista, se nota que coinciden o por lo menos están muy cerca, ¿te fijas? Y estos son los puntos guía. Eso y eso para mí coincide. Esto podrá ser mucho más alto, pero esto no. Esto tiene que coincidir. Entonces, en la realidad, yo voy a tener que buscar esa condición para que esa proporcional se dé y se vea bien. Puedo borrar todas las veces que quiera. Entonces, por ejemplo, si dice, no, es que yo veía que se veía más alto. ¿Ok? Entonces, a lo mejor llegaste hasta el centro. ¿Ya? Hasta ahí, para darle esa altura. Perfecto, tiraste una línea aquí, fuiste al centro. Si estoy al centro, cruzo por ese punto y llego al otro centro. Tengo este punto como referencia, más fácil. Voy hasta ahí. ¿Fija? Ahora sí o sí tengo que moverme hasta este punto. Y hasta este punto, si voy de un medio, me cruzo en esa intersección y llego al otro punto medio. Aquí lo que puedo hacer es marcar esta línea para ayudarme a tirar ese elemento. ¿Ya? Y lo mismo acá. Paso por este punto, como antes había movido desde ahí a ahí, ahora fíjate, acá se da la misma relación que, perdón, ahí, que veíamos antes. Ahí, y cierro. Y hago abajo, tengo que hacer lo mismo. ¿Ya? Tengo que moverme en la misma condición porque debo unir ese punto acá. Y aquí, ¿cierto? Yo avancé uno solamente porque subí, por lo tanto el avance de abajo es exactamente el mismo. Voy hasta esta diagonal, pero llego hasta este punto medio. Ahí. Tengo que subir, sí. ¿Cuánto subo? Aquí hago la diferencia, pero ojo, porque esta coincidencia, ¿cierto? Que está ahí, debe llegar a ese punto. Así que aquí hago esa coincidencia que necesito. Voy de este punto hasta la diagonal de allá, pero como voy a llegar solo hasta el centro, marco el centro aquí y me muevo ahí. Cierro, perdón esa línea, así que me quedo horrible. Cierro. Y luego simplemente 1.
Entonces, fíjate que al final, la verdad que los que dan la proporcionalidad van a ser estos elementos más geométricamente rectos y estas diagonales simplemente generan el plano. Obviamente, y recuérdenlo, esto es tan isométrica, esto no. ¿Ya? Así que siempre va a haber una diferencia de forma, pero es la forma más rápida de poder llegar a un elemento y no tener que estar usando reglas o elementos específicos para ese trabajo. No sé si con eso era tu consulta, Francisca, o me fui por otro lado. Sí, sí, era eso, quería asegurarme de que podía pasar eso. Ya. ¿Y tú lo hiciste así? Claro, al principio como que estaba dibujando las dos partes, o sea, las dos caras en paralelo. Y me di cuenta que estaba malo hacerlo con las dos medidas, o sea, Iguales. claro. Entonces ahí me di cuenta, corté un poco y lo volví a dibujar después, partiendo por un lado, porque ya sabía bien cómo iba la cosa, Per- las proporciones. la proporción. Perfecto, muy bien hecho, la felicito. Esa es la forma, hay que hacerlo y deshacerlo. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a esto? O alguna duda de lo que hicimos recién o la explicación de la consulta de Francisca, que era correcta la consulta de ella, ¿cierto? Es lo que se generaba en esta pieza? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a sacar este elemento y aquí, ¿ya? Fuera todo el trazado que hice. Voy a sacar este elemento y voy a buscar acá. Denme un segundito para buscar un elemento. Aquí. Bien. Voy a mostrarles, ¿cierto? A enseñarles a hacer el último elemento, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Este es un elemento que en general es bastante más es simple, pero tiene un detalle importante y tiene que ver con la posibilidad de generar un radio, ¿ya? Esta parte del radio, en primera instancia, se vuelve un poquito más complejo, pero van a ver que a medida que lo vayan practicando se les va a generar una solución, o por lo menos va a ser más fácil de que lo puedan visualizar. Permiso, voy a sacar esto por acá porque... Ok, ¿dónde está mi elemento que necesitaba? Voy a colocar un elemento a continuación que tiene curvas, ¿ya? Hasta aquí hemos visto solo elementos rectos. Voy a colocar un elemento con curva y vamos a ver inmediatamente el trabajo con ese elemento. ¿Ya? Un segundito, por favor, para abrir. ¿Dónde dejé la platina? El primer elemento que les voy a mostrar es este, que a pesar de que es simple, genera una pequeña complicación. Voy a tomar la imagen. Aquí. Bien. Ok. Por mientras, ¿cierto? Y les voy aquí tómense solamente, este ejercicio es súper simple, tómense solamente 2 minutos, ¿cierto? Mientras recorto otro. Intenten dibujar esto en su cuaderno, ¿cierto? Utilizando la técnica isométrica para ver la proporción y cómo llegan a este punto central, ¿ya? Porque aquí no tengo rectas para guiarme en la superficie hacia arriba, así que ejercicio 2 minutos para dibujar esa pirámide, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué, porque es la antesala para lo que vamos
a revisar y terminamos para que puedan descansar. Recuerden que en el croquis pueden borrar, pueden tirar líneas de apoyo, todo lo que necesiten, y después al final uno repasa y deja las cosas como corresponde, ¿ya? Bien. Consulta, ¿cómo le fue con esa pirámide? Debería ser más fácil. ¿Cómo se les hizo? ¿Más fácil, más difícil? Con esa perspectiva no la pude hacer. Ya, no se preocupen porque la pieza tiene ese truco, ya. Estas son las típicas cosas que parecen muy fáciles, pero tienen un pequeño detalle que hacen que se complique completamente y no sea fácil sacarla. Sin embargo, hicimos piezas más complejas a simple vista, ¿ya? Pero les voy a explicar inmediatamente por qué sucede eso. Miren, bueno, lo tengo aquí en el CAD, pero lo voy a recortar para hacerlo a mano para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Aquí. Voy a llevarme todo este conjunto y lo voy a colocar acá. Primer detalle, importante. Perdí absolutamente mis referencias verticales, ¿cierto? Para poder llegar a este punto. No sé por dónde llegar acá, no tengo una manera de guiar, por lo tanto la diagonal y esta esquina me vuelven complicados. Pero como sé que es una pirámide, voy a asumir lo siguiente. Ahí. Voy a asumir... Voy a asumir lo siguiente. Voy a decir que ese lado y este lado son iguales, ¿cierto? Ahí. De cualquier proporción. Por lo tanto, voy a partir dibujando. Voy a decir que me voy a mover. Ahora me acordé porque había usado el amarillo. Aquí. Voy a decir que voy a partir en este punto, ¿cierto? Aquí. Me voy a mover por esta diagonal y voy a llegar hasta ese punto, ¿cierto? Tengo que pasar por ahí y por ahí. Entonces voy a... Ahí. Como son iguales, al otro lado hago lo mismo. Voy a llegar acá, aquí, voy a tirar mi diagonal. ¿Ok? Ahí tengo la base. Pero ahora no tengo cómo seguir, no tengo cómo subir, ¿cierto? Porque no sé hasta dónde voy a llegar. Bueno, la forma más simple de hacer esto es lo siguiente. Y aquí, esta es la antesala para los dibujos. Yo voy a hacerlo en líneas, un gris para que no se note tanto, ¿cierto? Acá voy a dar una línea más delgada. Es lo siguiente. Primero, entiendo la altura. Voy a decir que esta altura completa, ¿cierto? Hasta acá es esto y algo más, lo que sea. Como aquí di 4, voy a decir que acá arriba voy a dar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Voy a llegar hasta el 5. ¿Ok? Fíjense. Yo voy a colocar aquí en el 5, voy a subir 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. ¿Cierto? No, muy bajo. ¿Ok? Voy a llegar hasta acá arriba entonces. Ahí tengo más altura. ¿Ya? Da lo mismo, lo que yo necesite en altura de la pirámide. Si quiero ir más arriba, voy a ir subiendo. Si digo que este es el punto donde voy a colocar el centro de la pirámide, o sea, a esta altura me refiero, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a trazar una referencia. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Voy a dibujar una referencia igual a la base. Pero como esto es solo una referencia,
después yo la puedo borrar, lo hago con un lápiz grafito básico y la borro. ¿Se fijan? Y luego de eso, simplemente voy a decir, como esa es la base, ¿cierto? Ese es el punto centro, ¿cierto? Puedo tirar una línea en gris para saber qué es el punto centro entre la esquina, pero sé que es el punto centro, no necesito marcarlo. Y luego de eso simplemente sé que todos los vértices de la pirámide confluyen a ese punto centro. ¿Sí? Pero tuve que usar una referencia, ¿ok? Tuve que usar una referencia para poder ubicar esa posición. Con esto podría dibujar distintos objetos. Podría decir, por ejemplo, que una cara del triángulo está fija, es plana, y la otra es inclinada. ¿Ya? ¿Se fijan? Decir, no, es que en realidad este punto está paralelo a una de las caras del elemento. Bueno, no es problema, sé que está ahí. ¿Se fijan? Sé que ahí está el centro. Ahora simplemente 1. Y, ¿cierto? Acá voy a tener que unir aquí. Y aquí voy a unir ahí. Y ya puedo mover este centro a cualquier parte y ir dibujando. Perdón esta línea que quedó media fea, pero ir dibujando. ¿Sí? Pero tuve que dibujar un elemento de referencia para poder llegar a esa posición. Los elementos de referencia se usan y sobre todo cuando necesito dibujar un elemento que sea como el siguiente. Miren, voy a tomar este elemento, lo voy a copiar. ¿Sí? ¿Sí, Francisca? Cuéntenme. Con la pirámide que a mí me había salido, pero yo dibujé un rectángulo. ¿Un rectángulo en qué sentido? ¿En la base? Claro. Y después agarré una de las 4 puntas, tiré un largo X y de ahí volví a dibujar ese rectángulo más arriba, casi como Sí. hacer un paralelepípedo. Y de ahí vi el centro del rectángulo que yo dibujado arriba. Con eso pude como elevar la pirámide y Te, quedó igual te que- como sí, te estaba. quedó igual. Ah, ya. Sí, perfecto, es exactamente eso. ¿Te fijas? Es una referencia. Puedes usar cualquier referencia. Puedes usar las caras laterales como referencia, la superior, lo que se necesite. ¿Ya? Pero sí, es correcto. Esa era la forma. Por eso yo usé una referencia para buscar la posición. ¿Y por qué hablé de las referencias? Justamente por estos elementos. ¿Ya? Fíjense. Voy a recortar esto para hacerlo a mano. ¿Ya? Y cerrar, porque ya no quiero dejarlo hasta más tarde. Aquí. ¿Bien? Es decir, copiar. Y voy a hacer lo siguiente. Primero, estas líneas no existen, ¿ah? Solamente es porque es un modelo 3D. Así que esas líneas no se ven en la realidad. ¿Ya? Perdón si las dejé puestas ahí. Las puedo eliminar para que se vean. Pero esas líneas son solamente marcadas en radio, pero no van. En la realidad no se ve nada ahí. Primero, cuando tengo un elemento que tenga radios, voy a tener que usar referencias para poder dibujarlo. ¿De qué manera? De la siguiente, fíjense. Voy a utilizar aquí una línea más delgada. Estaba usando la 2, amarilla. Voy a hacer lo siguiente. Voy a usar un color rojo, ¿cierto? Un color naranjo para mi referencia. Este radio que está acá, en el fondo es una elipse. Y esta elipse, ¿cierto? Está contenida en un elemento rectangular que tiene esa forma, ¿cierto? Bueno, hacia el otro lado, pero es aquí. Media circunferencia tiene hacia allá la otra forma, acá, ¿cierto? Y además necesito como referencia estos elementos para poder dibujarlo. Perdón que no haya estado justo en el centro, pero... Y con esto puedo tener referencias para trazar esta curva, ¿ya? ¿Cómo se hace eso acá? Lo siguiente, primero ubico esta posición, ¿ya? Que está en el centro, ¿se fijan? Por lo tanto, voy a dibujar este elemento. Voy a decir, aquí, ¿ya? Y debo usar la velocidad porque es un radio, así que debo venir 2 hacia acá, ahí, hacia allá
hacia allá y cerrar, ¿cierto? Luego voy a unir los elementos con una línea, aquí, ¿sí? Porque necesito esa proporcionalidad para dibujar el radio, y luego voy a colocar las uniones entre los centros, ¿ya? Entre los centros que tengo aquí, o sea, esa línea, y esa línea, y esa línea, y esa línea. Bien, ahora, una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia va a generar el siguiente trabajo. Va a partir aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo esta zona y yo voy a dibujar esto para que ustedes aquí, ¿cierto? Hacia allá, y ahí, y allá va a salir la otra parte de la pieza, ¿se fijan? Hacia allá va a tener otro radio. En el otro lado es lo mismo. Este punto y ese punto. Pero aquí necesito que se genere una curva. Y esta curva se genera de la siguiente forma. Fíjense. El punto máximo de la circunferencia está aquí. Por lo tanto, debo pasar por ahí. Sin embargo, estas otras curvas se generan aproximadamente a 1/3 del elemento. ¿Ya? Eso quiere decir que voy a tener un punto ahí, ¿cierto? Y un punto aproximadamente aquí. Ese es más o menos, si lo divido en 3 partes iguales, voy a tener, ¿cierto? 1, 2, 3. Lo mismo va a pasar con este. ¿Ya? Voy a dividirlo aproximadamente en 1/3. O sea, ahí y ahí. ¿Se fijan? Aproximadamente en 1/3. Y mi curva va a recorrer los tercios mayores y el punto de aquí más los puntos de encuentro. Son 3 rayos distintos, así que hay que hacerlos en forma distinta o guiarse muy bien cuando tiene la costumbre. Fíjense, uno va a tomar esto con el mouse, yo estoy trabajando en el mouse, así que les pido disculpas si no queda tan exacto, pero uno hace lo siguiente. Este radio es mucho más cerrado, ¿se fijan? Y este radio es... ¿ah? Ahí me moví un poquito, pero acá. Todavía estoy un poquito afuera. Ahí, ¿se fijan? Luego solo elimino el color naranja y voy a tener el radio. Si voy a hacerlo más adentro, más pequeño, simplemente achico el cuadrado, ¿cierto? Y hago la misma proporción. Para la parte de abajo es lo mismo. Debo generar las mismas referencias. ¿Ya? La misma referencia porque está más abajo solamente. ¿Ya? Es el mismo elemento. Por lo tanto, es eso, es ahí, ¿cierto? Es aquí, hacia allá, y tiene las mismas unidades. Tengo que tener el rectángulo para saber a dónde está. ¿Ya? Voy a tener que tener siempre la proporción de este elemento. Después uno puede dibujar ahí, ¿cierto? Después uno puede dibujar los medios para saber que en el fondo esa línea va a ir aquí, esta línea va a ir del centro hacia allá, ahí, ¿cierto? Y la otra hacia acá. Y luego es lo mismo. Los tercios, uno después se acostumbra a marcarlos. El punto final y los tercios aproximados. ¿Ya? Este tercio, este borde cae aquí. Ahí. ¿Ya? Y simplemente genero los radios. ¿Ya? Se fijan que no hay que pasar de un lado a otro porque el pulso no funciona de esa manera. Es un radio y el otro que empalma. Ahí. ¿Ok? Entonces, la parte roja genera la curva y la parte amarilla y naranja son solamente referencias que se hacen con un lápiz grafito a mano alzada, ¿cierto? Más rápido. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien. Intenten hacer este ejercicio, ¿ya? Utilizando esto, yo voy a hacerlo acá a mano y lo vemos y cerramos para que podamos cerrar la clase, ¿ya? Vamos a sacar este aquí, voy a hacerlo acá en forma manual
y cerramos la clase. ¿Ya? Les voy a dar, bueno, 5 minutos para que vamos a darle un poquito más, unos 5, sí, 5, pidemos 5 minutos en primera instancia para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? Recuerden que deben hacer la malla con una línea más fina y después remarcan el resultado final sobre el ejercicio. ¿Ya? No importa el espesor, no importa nada, sino que simplemente remarcan sobre el elemento las líneas que necesitan y pueden marcar los puntos para que tengan todas las referencias. ¿Ya? El ejercicio que estamos haciendo aquí. Son unos ejemplos. No sé hasta qué parte se hacía. ¿Perdón? ¿Hasta qué parte se hacía? Completa, el ejercicio hagámoslo completo. Son Ah, ya. Todo dos el dibujo. circunferencias. Sí, las perforaciones sí que las pueden hacer, pero me interesa que apliquen esta técnica para poder tratar de trazar los círculos superiores principalmente, en primera instancia. Recuerden trazar las referencias donde van a crear el círculo, con un lápiz más suave, ¿cierto? O con el mismo lápiz, rayan más suave en el elemento para poder generar esa referencia y luego remarcan cuando tengan el radio listo. ¿Ya? No se pueden pasar, con las referencias no se preocupen, no. Recuerden que es un croquis y lo que están haciendo no va a ir a una entrega final ni nada, simplemente es para ustedes llevarse una información. Ah, profe, después las referencias las borro nomás, ¿cierto? Si las quieres borrar o si quieres las dejas, porque al final es un croquis, así que es solamente para que te pueda guiar a lo que necesitas entregar. Si quieres borrarlas, claro, no hay ningún problema. En el fondo, esa retícula que uno hace como guía es justamente para poder dibujar la circunferencia, que es una elipse, que es lo que el software hace en forma automática cuando trabaja en isometría. No hay que perder de vista, ¿cierto?, la técnica de poder trabajar ese reticulado, ¿cierto?, en el fondo bajo las mismas condiciones de la isometría. Pues ya ustedes pueden empezar a hacer medios reticulados, nomás no es necesario hacerlo completo porque uno ya sabe dónde está el centro y ya simplemente coloca las líneas de referencia.
¿Cómo le fue? ¿Falta? Sí, pues me falta un poco. O sea, ¿Cuánto yo más? terminé. ¿Tú terminaste? Perfecto. Si el que haya podido terminar. Todo esto sí, cita Paulina. Todo esto se hace sin regla. Ahora, si tiene el tiempo, mientras lo esté haciendo y puede usar una regla para apoyarse, no hay problema. Pero la idea al principio es partir con boceteo. Después ya más adelante uno va usando regla y todo. Al final el resultado es el importante, ¿cierto? Porque en el fondo es un levantamiento. Lo importante a tener en cuenta es no exagerar en el tiempo que me vaya a tomar hacer este levantamiento para no gastarme más tiempo, porque si no al final mejor lo hago en un CAD. Bien, ¿cómo van? Ustedes me dicen cuando lo queramos revisar. ¿Ya? Le vamos a poner acá el que estaba haciendo yo para que lo puedan ver. Por otro lado, recuerden que el boceteo no es perfecto, ¿ah? Tiene ciertos márgenes, tiene ciertas condiciones, lo importante es usar la técnica, ¿ya? Para poder representar. Yo les voy a mostrar acá lo que estaba haciendo yo a mano. ¿Se fijan? A esto me refiero cuando les digo generar las líneas o las mallas de apoyo, ya uno empieza a generar solamente la mitad, no hace todo el rectángulo, ¿se fijan? Y tira líneas de apoyo para poder generar las curvas después remarcadas. Bien. Bien. Consulta. A los que estaban desarrollando el trabajo, no sé, ¿cómo le fue? Quien quiera mostrar algún resultado, feliz de poderlo revisar y validarlo, ¿cierto? Si es que están trabajando. ¿Alguien se anima a mostrar algo antes de que cerremos? Bueno, nos quedamos hasta la tarde. Perdón. Ya, perfecto, mío, pero tiene muchas bases y trabajé sobre la bispasto, entonces en rojo está como... No se preocupe, señora Francisca, sí, eso. Perfecto, es que, excelente, es que eso es. Exactamente eso es al principio. Después usted se va a acostumbrar a hacerlo más suave, pero eso es, ¿ya? Muy bien, señora Francisca, la felicito. Eso es, hay que, en primera instancia, se debe hacer ese trazado para poder acostumbrarse. Después uno solo se va mecanizando y va soltando la mano y ya lo va haciendo más rápido. Después hay gente que, yo no tengo esa capacidad, pero hay gente que bueno al dibujo después lo hace sin nada. Simplemente lo hace a mano alzada, ¿ya? Bien, muchachos, voy a detener la grabación acá, ¿ya? Para cerrar esta parte. Esta parte era más lenta porque es la introducción a poder desarrollar